Tengan muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión. ¿Me confirman que pueden escucharme, por favor? Buenas tardes. Sí se escucha, Lick. Vaya, muchas gracias. Gracias. Bien, les decía que vamos a iniciar la sesión y recordarles que vamos a tener en este bloque de aprendizaje que se relaciona con el proceso declarativo abreviado una simulación de audiencia, pero esta vez sí, la vamos a tener de forma presencial, ya sea en la sala de simulación de audiencias, si podemos conseguirla, o en el salón de clases. Para ello, vamos a dejar establecido que la próxima semana, en la sesión presencial, vamos a dar inicio. Vean, parece que estoy teniendo problemas de conexión. Déjenme cambiar la red. Ojalá que no se corte, pero si corta la voy a volver a iniciar. Hola, ¿me siguen escuchando? Sí, Ok, gracias. Vaya, supuestamente cambié la red, pero sigo teniendo una conexión muy limitada. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la sesión y recordarles que el proceso declarativo abreviado encuentra su regulación en los artículos 418 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, los que por supuesto son de lectura obligatoria. Pero esta vez vamos a acompañar el aprendizaje con las resoluciones judiciales que ya antes habíamos comentado. De hecho, yo ya compartí con ustedes un archivo PDF que contiene 6 de estas resoluciones. En esta oportunidad vamos a remitirnos a esas resoluciones y vamos a hacer algunos comentarios acompañados también de alguna lectura. En ese sentido, ah, este documento, repito, ya ustedes lo tienen. En él aparecen 6 resoluciones. Aquí las pueden ver en esta parte de la pantalla. Y vamos a ver si podemos hacer algunos comentarios relacionados con ellas. Ah, en la primera parte de estos archivos aparece el nombre del archivo PDF y en la parte superior izquierda de cada resolución aparece el número de referencia. Esta primera resolución, que es la 238, déjenme ver si puedo hacer esto que sea más legible para ustedes. Esta primera resurrección, que es la 238 a 23, ya la habíamos comentado previamente. De tal manera que solo vamos a hacer un pequeño repaso de su contenido. Es un proceso de liquidación de daños y perjuicios iniciado en contra del Estado de El Salvador.
Recordemos que cuando el demandado es el Estado, entonces el tribunal competente para conocer en primera instancia es una cámara, es una cámara. Un tribunal que por regla general conoce en segunda instancia, por excepción, cuando el demandado es el Estado, entonces en ese caso conoce en primera instancia. En otras palabras, la demanda que se presente en contra del Estado de El Salvador va a llegar a una cámara. Obviamente hay una oficina receptora y distribuidora de demandas y de los demás escritos, que es la que se encarga de hacerlo llegar. Entonces, en este caso, pues llegó a la Cámara Tercera de lo Civil de la primera sección del centro con residencia en San Salvador. Bueno, y se trata de un proceso de liquidación de daños y perjuicios. Recordemos que de acuerdo con el artículo 241, de acuerdo con el artículo 241 del Código Procesal Civil y Mercantil, aquí lo tengo también en pantalla, el ámbito de aplicación del proceso abreviado incluye precisamente las demandas de liquidación de daños y perjuicios. Así lo dice el ordinal primero del artículo 241. Yo he insistido bastante con ustedes de que estas pretensiones deben ustedes estudiarlas de tal manera que si fuera necesario, habría que memorizarlas. O sea, saber de memoria cuáles son las pretensiones que se van a tramitar de conformidad con el proceso declarativo abreviado, utilizando el criterio de la materia, en razón de la materia. Entonces, una de ellas, insisto, es la demanda de liquidación de daños y perjuicios. Pero ya les expliqué y hay jurisprudencia al respecto, incluso de la sala, no necesariamente de una cámara, que para que se pueda entablar una demanda de liquidación de daños y perjuicios en un proceso abreviado, es necesario, es un presupuesto esencial de esta pretensión que ya exista una condena previa. Y eso precisamente es lo que nos enseña esta sentencia de la Cámara. Por cierto, ellos hacen un análisis de esta figura procesal llamada la improponibilidad de la pretensión para explicar en qué casos es que procede la improponibilidad. Incluso hablan también de la otra forma de rechazo, que es la inadmisibilidad, la que procede cuando hay defecto de forma. Es decir, cuando hay defectos subsanables, entonces se hace una prevención y si no se cumple con la prevención, entonces se declara inadmisible. Pero cuando los defectos son insubsanables, o en otras palabras, son defectos de fondo y no de forma, entonces la pretensión contenida en una demanda se va a declarar improponible. Y en este caso, sin necesidad de prevención. Entonces, ah, explica en esta sentencia este importante asunto de la improponibilidad, razón por la cual ustedes deben repasar sentencias como esta con alguna frecuencia para que les quede también muy claro cuándo es que una demanda va a ser declarada improponible. Aquí nos está dando incluso ejemplos y explicaciones de conformidad con la ley para declarar improponible una demanda. Ah, con respecto al caso concreto,
Vamos a ver. En el caso de autos, dice la Cámara. Repito, este es un repaso porque ya habíamos comentado esta resolución. En el caso de autos, dice, la demandante pretende que en sentencia se declare, fíjense bien el contenido de la pretensión, que se declare que los perjuicios que se le causaron ascienden a la cantidad que el peritaje que deberá practicarse al efecto determine. Es decir, en la pretensión lo que se pidió es que se declare una declaración de que la cantidad en dinero de los perjuicios causados asciende, ¿verdad? Asciende esa cantidad a una suma que el peritaje va a determinar. Y entonces aquí vienen las consideraciones que hace la Cámara en el sentido de que nos remite al derogado Código de Procedimientos Civiles, que en su artículo 960 requería que con la demanda se presentara la ejecutoria en la que constaba la condena en abstracto y una cuenta jurada, es decir, una declaración jurada en la cual, valga la redundancia, bajo juramento, el demandante o actor manifestaba, repito, bajo juramento, a cuánto ascendían los daños que se le habían ocasionado. Sin embargo, dice la Cámara, esa tramitación ya tiene, digamos, un procedimiento, un cauce procesal y es el proceso abreviado. Ya lo vimos en el artículo 241, ordinal primero, que dice literalmente que se van a tramitar de conformidad con el proceso abreviado las demandas de liquidación de daños y perjuicios cualquiera que sea su cuantía. Es decir, recuerden que en este caso el criterio de la materia predomina o prevalece con relación al criterio de la cuantía. Pero, dice la honorable Cámara, en cuanto a los requisitos y presupuestos, esa pretensión o esa tramitación no ha cambiado sustancialmente. Luego, la Cámara nos enseña en qué consiste el daño, en qué consiste el perjuicio, tal como el Código Civil lo regula. Y ah, vamos a ver, no está de más recalcar, dice la Cámara, que el proceso declarativo de existencia de daños y perjuicios cuya tramitación no fue invocada por el demandante, no puede ventilarse mediante el proceso abreviado. Es decir, aquí lo que tenemos que tener presente es la diferencia que hay entre un proceso que pretende que se declare la existencia, fíjense bien, la existencia, que se declare la existencia de daños y perjuicios, y otro proceso muy distinto en donde lo que se pretende es que se cuantifiquen, que se liquiden los daños y perjuicios cuya existencia ya fue declarada en un proceso anterior. Yo creo que eso es lo clave en esto y con eso que aprendamos lo considero pues suficiente para los efectos de esta resolución. El proceso declarativo de la existencia de los daños y perjuicios no puede ventilarse mediante el proceso abreviado. Y es que, según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el objeto del proceso declarativo común es la determinación, fíjense bien, la determinación de la obligación jurídica de indemnizar los daños y perjuicios. Entonces, hay necesidad de obtener la declaración de esta obligación para luego poderlos cuantificar, ya que eso es lo que legitima la forma en que el legislador ha regulado la situación para potenciar esa satisfacción.
Bueno, es así, dice, como puede concluirse que la acción ejercida, en este caso, liquidación de daños y perjuicios, carece de un presupuesto material y esencial, que constituye en sí el fundamento para que dicha reclamación sea atendida. Y por eso declaró improponible la pretensión. Bueno, ah, otra vez, esta sentencia nos enseña, repito, que el proceso declarativo abreviado de liquidación de daños y perjuicios no puede entablarse a menos que acompañemos a la demanda la ejecutoria. Entiéndase por ejecutoria el auto en el cual se declaró firme una sentencia previa en donde se condenó al aquí demandado a indemnizar daños y perjuicios, pero que no se dijo la cantidad. Es decir, se condenó en abstracto a indemnizar daños y perjuicios. Se declaró la existencia de los daños y perjuicios. Se logró acreditar una acción o una omisión, un daño o perjuicio y una relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño causado, lo cual se le atribuyó al demandado. Lo único que no se hizo en ese proceso, llamémosle declarativo común o previo, fue cuantificar. Es decir, no se logró establecer la cuantía de los daños y perjuicios. Y precisamente eso es lo que se va a hacer en un proceso posterior, el cual, sin importar la cuantía, ya sería un proceso declarativo abreviado. Bueno, veamos la segunda resolución, que es, en este caso, la 156 AD 23. A ver si podemos también hacerlo un poquito más visible para ustedes. Vamos a ver, repito, es la resolución 156 AD 23, siempre de la misma Cámara, tercera de lo civil de la primera sección del centro ubicada en San Salvador. Esto es de 2023. Es una resolución más o menos reciente. Dice que se trata, en este caso, de un recurso de apelación. Ahora sí, la Cámara está conociendo en segunda instancia. Está conociendo de un recurso de apelación que es la regla general. El caso anterior, les recuerdo, la Cámara conoció en primera instancia porque el demandado era el Estado. Pero ahora ya no es el Estado el demandado. Dice que es una apelación de un auto pronunciado por el juez segundo, o el juez 2, perdón, el juez 2 de lo civil de Delgado. Miren, les voy a aclarar esta figura. Fíjense que muchos juzgados son, en realidad, son unipersonales. Entiéndase por unipersonal un tribunal que está conformado por un solo juez, a diferencia de las cámaras y de las salas que son pluripersonales, porque las cámaras están formadas por dos jueces llamados magistrados y las salas, dependiendo cuál sala. La de lo civil tiene tres, la de lo penal tiene tres también, la de lo contencioso administrativo tiene cuatro y la de lo constitucional tiene cinco. Y así se forman los 15 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia. Pues decía que hay juzgados que a pesar de ser uni, unipersonales, se ha, digamos, hecho una especie de ajuste para poder compartir a veces el local, el inmueble en donde funciona ese tribunal y parte del personal. Por ejemplo, un juzgado con 10
elementos, con 10 integrantes, pues vienen y dicen, no, en este juzgado van a haber dos jueces y a uno le vamos a asignar cinco miembros del personal y al otro los otros cinco. Va a tener su propio secretario, su propio notificador y luego los colaboradores. Es una forma que ha ideado la Corte para optimizar, para hacer más eficaz el trabajo y para quizás aprovechar un poco mejor los recursos personales de que se dispone. Y por eso es que de repente van a ver ustedes juez uno, juez 2. Es decir, es un solo juzgado, pero en ese juzgado hay dos jueces. Y así se identifican como juez uno o en este caso juez 2. Quien quita haya por ahí un juez 3, un juez 4, y como les repito, no es que sea un tribunal pluripersonal, como lo es una cámara o una sala, sino que sigue siendo unipersonal, siempre es juez de lo civil, uno solo, pero a veces, repito, lleva el número uno o el número dos, porque en ese juzgado puede ser que hayan dos, tres o cuatro, no sé cuántos hay en realidad, pero en este caso, la resolución o el auto fue pronunciado por el juez 2. En un proceso, dice, abreviado de cancelación de presentación de instrumento. Y esta es la referencia en el juzgado de primera instancia. Este proceso abreviado, que se le tituló cancelación de presentación de instrumento, fue promovido por el Fondo Social para la Vivienda contra la señora cuyas siglas o iniciales se mencionan aquí. Es una señora la demandada. Estando el mismo, dice, en estado de pronunciar el auto definitivo, la Cámara hace las siguientes consideraciones. Bien, en este caso, el Fondo Social para la Vivienda había, digamos, había logrado que se adjudicara en pago después de haber demandado en proceso ejecutivo, de haber embargado una propiedad que estaba hipotecada a favor del fondo. Pero parece ser que no se podía inscribir la adjudicación en pago que había obtenido porque como que se había presentado una, no recuerdo si era una compraventa o se había presentado algún otro documento en el registro de la propiedad. Ah, vamos a ver si se los puedo explicar. El registro de la propiedad raíz e hipoteca sirve para dar publicidad formal y material a los actos jurídicos que recaen sobre inmuebles. La idea es que cada inmueble, que en ese contexto se denomina finca, cada inmueble, cada finca, tenga su propio registro, su propia matrícula, su propia inscripción y que todos los actos jurídicos que recaigan sobre ese inmueble, sobre esa casa, sobre ese apartamento, sobre ese lote, sobre ese rancho, sobre esa hacienda, es decir, todos los actos jurídicos que recaigan sobre él se inscriban en esa misma matrícula, en asientos separados y distintos. De tal manera que, por vía de ejemplo, cuando se hace la inscripción por primera vez de ese inmueble, se le asigna la matrícula 8004347-00000 a 101. Fíjense bien, la matrícula es un número un poquito largo y luego a 101. Luego viene esta persona y ese inmueble se lo regala a otra. ¿Ok? Se presenta la escritura pública de donación y esa escritura se registra inscribiéndose en el asiento 2, conservando la misma matrícula. Luego, esa persona que recibió en donación constituye una hipoteca sobre ese inmueble a favor de un banco o de una persona natural, no importa,
esa hipoteca se inscribe en el asiento 3 de la misma matrícula. Luego viene y después de cierto tiempo termina de pagar lo que le prestaron, el préstamo que le hicieron y que estaba garantizado con esa hipoteca y obtiene la cancelación de la hipoteca. Es decir, ya no tiene por qué estar hipotecada la propiedad porque ya pagó la deuda. ¿Ok? La cancelación de la hipoteca se presenta al registro y se inscribe en el asiento 4, o sea, en el siguiente asiento. Después de eso viene y, pues, digamos, por la razón que sea, decide vender esa propiedad que le habían donado y que la había hipotecado, pero que ya canceló la hipoteca y decide venderla a otra persona. Ok, esa compraventa que hace a favor de otra persona se lleva al registro y se inscribe en el asiento siguiente, en el asiento 5. Y así tenemos que un inmueble tiene una sola matrícula, pero varios asientos. Espero, repito, que esta explicación les sea útil y suficiente al mismo tiempo. Pues en este caso se había presentado, repito, una, un acto jurídico que se había denegado. Es decir, se había rechazado su inscripción, porque los registradores tienen una función calificadora de los instrumentos. Y cuando un instrumento presentado para su inscripción adolece de algún defecto, de algún vicio, de alguna informalidad, entonces el registrador que lo califica, que lo analiza, que lo estudia, puede hacer observaciones para que sean subsanadas y en su momento puede rechazar un documento que se ha presentado para inscripción. Pero mientras está allí presentado ese documento, estorba, impide la inscripción de documentos posteriores. Hay por allí una famosa resolución de los registradores que dicen hay instrumento con prioridad registral presentado previamente. Y aunque esté observado y a veces, aunque esté denegado, sigue estando allí. Es decir, sigue habiendo una presentación no inscrita, pero sí, hay un asiento de presentación que sigue, por así decirlo, impidiendo, obstaculizando, estorbando que se inscriba un acto jurídico posterior. Bueno, dicho eso, vamos a ver qué leemos literalmente en esta resolución. El auto de primera instancia resolvió: declárase improponible la demanda que dio origen al presente proceso abreviado, quedándole salvo o a salvo el derecho a la parte actora de incoar la acción cumpliendo con los requisitos normativos para ello. Es decir, el tribunal consideró que la demanda no era procedente, que no había cumplido con los requisitos establecidos por la ley para que se le pudiera dar trámite. Bueno, el Fondo Social para la Vivienda, que era la parte actora, apeló y el recurso se admitió, teniéndose por parte apelante al fondo. Y luego viene y comienzan ya los magistrados de la Cámara a hacer las consideraciones legales. Hay un principio en materia de apelación que invocan con bastante frecuencia. Es el tantum devolutum quantum appellatum. Está en idioma latín, tantum devolutum quantum appellatum. Y el significado en español, aunque aquí está un poco cortadito por la forma en que se los estoy mostrando a ustedes, tanto se devuelve como cuanto se apela. Es decir, el recurso de apelación va a resolver exactamente los puntos que hayan sido apelados. Es decir, el tribunal va a resolver de manera congruente con lo que se planteó en el recurso de apelación.
con la excepción de si pudieran los magistrados detectar algún vicio que viole derechos fundamentales. Porque en ese caso, por protección a los derechos fundamentales, aunque no se hubieran alegado, en ese caso sí, la Cámara se pronuncia precisamente porque están llamados a respetar eh, por principios constitucionales los derechos fundamentales de las personas. Entonces, cuando ellos detectan un problema de tal magnitud que se han violentado garantías y derechos constitucionales, ahí sí, aunque no se hubiera alegado, entonces la Cámara ahí sí está facultada para, digamos, para resolver ese asunto. Y la forma en que lo hacen es declarando la nulidad de lo actuado. Repito, en ese caso, aunque no se los pidan, pero es porque el vicio es demasiado grosero con respecto a derechos fundamentales. Pero si no fuera ese el caso, y por ahí hubiera algún defecto que no tiene que ver con garantías constitucionales, y el defecto es evidente, pero el apelante no lo invocó, si el apelante no lo mencionó y no se quejó de eso, entonces la Cámara no le va a hacer el favor de decirle, mira, tú denunciaste este y este defectos, pero hay otro que es más grueso, que vamos a resolver por ese otro. No, 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 no. Recuerden el principio, tantum devolutum, quantum appellatum. Como que dice, en la medida que hayas apelado, en esa medida te vamos a resolver. O sea, no te vamos a resolver cosa diferente de la que tú has denunciado como vicio. Y el otro es digamos, la prohibición de la reforma en perjuicio, la nec reformatio impegius. Nec es no, reformatio, reforma o modificación, impegius es en perjuicio. Es decir, no se puede reformar el auto o la sentencia de la cual se ha recurrido en perjuicio del recurrente. Ese es un principio fundamental y me parece muy, muy sano, muy obvio. Un ejemplo, ah, condenaron a la persona que yo demandé a pagarme $20,000. Entonces vengo yo y apelo porque considero que esa cantidad no es justa. Debió haber sido condenado a pagarme 40,000, pero no, se le condenó a pagarme solo 20,000. Entonces yo no estoy de acuerdo y presento una apelación. Entonces viene el tribunal de alzada y cuando analiza las pruebas y cuando analiza todos los elementos que se produjeron ahí, dice, no, hombre, 20,000 fue demasiado. Aquí a lo que hubieran condenado es a 8,000. Entonces, no, 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 vamos a reformar la sentencia y vamos a condenar al fulano este a pagarle solamente 8,000, porque eso es lo justo. 20,000 es injusto. No podrían. No podrían hacer eso porque estarían reformando la sentencia en perjuicio del apelante. Esa es, repito, la prohibición de la reforma en perjuicio. Ahora bien, si los dos hubieran apelado, ahí sí la cosa cambia, ¿no? Porque si yo apelo diciendo, no, hombre, 20,000, no, tenía que haber sido 40, pero la parte condenada también metió una apelación y él dijo, no, 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 me condenaron a mucho, tenía que haberme condenado a 5, tenía que haberme condenado a 10, a 12, a 8. Ahí sí, porque los dos han apelado. Ahí sí no opera la prohibición porque ambas partes habrían apelado. Bueno, después de hablar de esos dos principios, dice la parte apelante que con esa declaratoria de improponibilidad de la demanda se le ha violentado el derecho a la protección jurisdiccional, el acceso a la justicia, el principio de legalidad. Y restringe también el cumplimiento del objeto institucional establecido en el artículo 3
de la ley del fondo. Bueno, eso resulta muy obvio que si de manera indebida se rechaza, ya sea por inadmisible o por improponible, una demanda, entonces resulta obvio que si ello fuera indebido, otra vez, no por presentar una demanda, el tribunal está obligado a darle trámite, a admitirla, no. Pero si se hiciera indebidamente, sí, estos principios podrían verse conculcados, el de la protección jurisdiccional, el acceso a la justicia y el de legalidad. Y eso fue lo que se alegó en este caso. Dice también que el juez acuo, esta palabrita acuo se aplica al tribunal que ha dictado la resolución impugnada. En este caso, el tribunal de primera instancia, el juez 2 de lo civil de ese lugar. Y al tribunal que resuelve el recurso se le llama adquem. Adquem. Entonces, acuo se le llama al tribunal que ha dictado la resolución impugnada y al otro tribunal se le llama, vamos a ver si lo podemos escribir aquí, texto. Ahí está. Adquem, adquem. Esos serían los dos términos que se van a utilizar. Aquí estamos. Aquí está. Otra vez. Acuo. Ay, hombre. Texto. Ok. Acuo al tribunal que ha dictado la resolución. Y adquem al tribunal que resuelve el recurso entablado. Ok. Bueno, dice en la queja, el que apeló, en la queja, que el juez acuo comete aplicación indebida del artículo 277. Este artículo, recuérdenlo, es el artículo que continúa inmediatamente después del 276, que contiene los requisitos de la demanda dentro de un proceso declarativo común, y regula precisamente la improponibilidad de la demanda. Obviamente, la demanda puede ser improponible, no solo la demanda completa del 276, también se aplica a la demanda simplificada del 418 y a cualquier otra demanda de los procesos especiales, por ejemplo, o a veces de las solicitudes de jurisdicción voluntaria que se puedan presentar, o incluso la solicitud de ejecución forzosa. Es decir, la improponibilidad es aplicable en cualquier solicitud, en cualquier demanda que se presente ante los tribunales. Ah, entonces, el recurrente alega que se infringió ese artículo, que se aplicó indebidamente, porque, en su opinión, la demanda simplificada que presentó no era improponible. Ah, vamos a ver qué dice. También alega, ah, según el acuo, según el acuo, tenía que cumplirse con el artículo 76 que habla sobre el litis consorcio necesario y que en ese caso tenía que haberse demandado no solamente al comprador, que es el que había presentado al registro la compraventa que le estaba estorbando al fondo, sino que también tenía que haber demandado al vendedor, ya que, según el juez, la escritura pública de compraventa que se había presentado al registro y cuya cancelación del asiento de presentación se estaba queriendo borrar mediante este proceso, dice, es un contrato bilateral que proyecta efectos sobre las partes en el respectivo acto o contrato.
Y para el juez había que integrar entonces un litis consorcio pasivo y demandar no solamente al comprador, sino también al vendedor. Sigue diciendo el apelante, bueno, eso ya lo había mencionado en cuanto al acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva. Bueno, este es el análisis que hace la, la Cámara, análisis de los agravios. En el presente caso, se promueve el proceso abreviado de cancelación de asiento de presentación registral ante el registro relacionado con un documento de compraventa, mediante el cual el señor tal, quien previamente había constituido hipoteca a favor del fondo, vendió el inmueble a la hoy demandada señora MDLDR, cuya inscripción fue denegada sin que ésta como interesada, espérenme que aquí como que se quedó corto, o sea, volverlo aquí. Sin que ésta, como interesada, interpusiera los recursos correspondientes. Eso es lo que sigue diciendo en esta parte. Interpusiera los recursos correspondientes. Esto como al ponerlo me borra lo que sigue. Bueno, interpusiera, por lo que vamos a ver, interpusiera los recursos correspondientes, por lo que mientras no se cancele dicho asiento, mientras no se cancele dicho asiento de presentación que no fue inscrito, el Fondo Social para la Vivienda no podrá inscribir la adjudicación en pago, producto del proceso ejecutivo que promovió contra el señor JCC ante el Juzgado Quinto de lo Mercantil de San Salvador. Entonces, el Tribunal de Primera Instancia había, eh, había resuelto que la eficacia jurídica del instrumento cuya presentación pretende cancelarse no es objeto del proceso, sobre la base de que el instrumento en sí mismo, al ser una compraventa cuyo objeto es un derecho real, para ser oponible contra terceros debe encontrarse inscrito y no lo está, ya que como consecuencia lógica, lo que pretendería por el actor no sería la cancelación de la presentación de un instrumento, sino la cancelación de un asiento de inscripción como pretensión accesoria y como consecuencia de una nulidad. En otras palabras, el juez de primera instancia pensó en su resolución y así lo dijo, que como quien dice, tenía que pedirse la nulidad de la compraventa y luego de obtener la nulidad de la compraventa, pedir la cancelación del asiento, pero del asiento de inscripción, no del asiento de presentación, porque una cosa es que un instrumento se presente y otra cosa es que se inscriba. Es decir, se pueden presentar en el registro documentos con la intención de que se inscriban, pero si ese documento tiene vicios, defectos, informalidades o no tiene los antecedentes registrales necesarios, obviamente no se va a inscribir. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el juez estaba equivocado, pues estaba exigiendo para poder presentar una demanda como esta, estaba exigiendo que se inscribiera la compraventa y que para que se pudiera cancelar el asiento de inscripción, tenía que pedirse la nulidad como consecuencia de una nulidad. Dice el mismo juez en su resolución
es claro. Ay, hombre, esto siempre es claro, dice, en la causa que nos aboca, que el instrumento no pasó el examen y calificación del registrador para ser inscrito. Por ello, el instrumento se encuentra únicamente en estado de observado, por lo que se controvertiría en la causa lo que se controvertiría en la causa que nos aboca no es la eficacia jurídica que ostente o no el instrumento, ni tiene como fin el determinar si el actor tiene o no derecho para rechazar o impugnar dicha eficacia, sino únicamente si el instrumento presentado y ya calificado por el registrador, el cual se encuentra en estado observado y por ende no inscrito, cumple o no los preceptos normativos para que su asiento de presentación sea cancelado de pleno derecho o no. Bueno, eso fue lo que dijo, repito, el juez de primera instancia. Viene la Cámara y dice con una simplicidad admirable: de lo expresado denota esta Cámara que el juzgador confunde el trámite, trayendo a colación el de cancelación de una inscripción registral como consecuencia de la nulidad de un instrumento, cuando el trámite que se ha instaurado, la famosa causa que nos evoca, es el de cancelación de presentación de un instrumento denegado, el cual tiene su asidero legal en el artículo 22 de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Regio Hipotecas, que a su letra reza: los actos, contratos, documentos e instrumentos presentados a inscripción y que se encuentren observados podrán ser subsanados o retirados por las personas facultadas para ello. Si no lo hicieren, se denegará su inscripción, sin perjuicio de las partes de interponer los recursos que la ley les concede. Si los recursos no son interpuestos, pues el Centro Nacional de Registros, si los recursos, perdón, no son interpuestos en el término legal, el Centro Nacional de Registros o cualquier persona legítimamente interesada en la cancelación del asiento de presentación del instrumento cuya inscripción haya sido denegada, podrá solicitar al juez de lo civil o de lo mercantil competente que sumariamente y previa audiencia de partes ordene la cancelación del asiento correspondiente. Miren, lo que esta resolución de Cámara nos enseña a nosotros es la conveniencia de conocer las distintas normativas que regulan todos los espacios de aplicación del derecho, como en este caso. Si el asunto era registral, pues habría que conocer y aplicar la normativa registral. Por eso, por ahí andan recopilaciones de leyes civiles, de leyes de familia, de leyes laborales, de leyes registrales. Es decir, hay que buscar las leyes registrales, perdón, porque en más de alguna vamos a encontrar una norma que se aplique al caso concreto que nos ocupa en ese momento. Ahora, lo que destacamos aquí es la palabra esta: sumaria, sumariamente. Bueno, el tribunal ahorita lo va a explicar. Dice: conforme a la disposición legal transcrita, este procedimiento se aplica cuando el instrumento presentado para su inscripción fue observado, pero no fue subsanada la prevención.
y como consecuencia se deniega su inscripción. Y una vez transcurridos los plazos para la interposición de los recursos, es cuando el interesado puede solicitar al juez, por medio de este proceso abreviado, la cancelación del asiento que dio origen a la presentación. Dicho esto, el actor en la demanda claramente estableció que el objeto del proceso es que se declare la cancelación del asiento de presentación del instrumento cuya inscripción fue denegada, basándose en el artículo 22 de la mencionada ley. Y si vemos detenidamente los documentos adjuntados con la demanda, miren qué importante resulta adjuntar documentos, no esperar a la audiencia única, sino que de repente los documentos adjuntados con la demanda pueden servir para resolver el asunto de manera más fiel. Nos damos cuenta de que a folios 11 se encuentra certificación extractada en la que consta que el inmueble se encuentra grabado con V, grabado con hipoteca por parte de JCC a favor del fondo y decretado embargo sobre el mismo a favor de dicha institución. Y asimismo consta que hay una presentación de un documento de compraventa otorgada por JCC a favor de la señora, la cual fue denegada, ya que con anterioridad había sido grabada, como se dijo, a favor del fondo. Entonces, nos encontramos, dice, ante lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Uniformes y la persona legítimamente interesada en la cancelación cuya inscripción fue denegada resulta ser el fondo social, ya que éste, o sea, el fondo, pretende que se inscriba una adjudicación en pago a su favor, para lo cual es necesario cancelar primero la denegatoria de presentación de compraventa antes relacionada, de la que tampoco se interpuso recurso alguno. Así que el supuesto de hecho planteado en la demanda, vamos a ver si aquí se me está quedando algo. El supuesto de hecho planteado en la demanda encaja a cabalidad con lo requerido por el artículo 22 de la mencionada ley. Precepto que concede al peticionario, en este caso al fondo, la facultad de solicitar al juez competente sumariamente y previa audiencia de partes que ordene la cancelación del asiento correspondiente, que en este caso es un asiento de presentación. Por lo tanto, el procedimiento instaurado y la pretensión son acordes a lo dispuesto en el artículo 22 de esa ley, razón por la cual este no es motivo suficiente para declarar improponible la demanda. Así que se acoge el agravio expuesto. Y por ende, se revocó, eso lo dice más adelante, se revocó el auto definitivo pronunciado por el juez 2 de lo civil de Delgado, Ciudad Delgado, en el proceso abreviado y se le ordenó que una vez cumplidos los requisitos de ley, se le dé trámite a la demanda interpuesta. Bueno, este es entonces un caso en el cual se había pedido en un proceso declarativo abreviado que se cancelara un asiento de presentación de un instrumento que había sido denegado y que estaba, repito, estorbando, obstaculizando la inscripción de una adjudicación en pago. Eh, Como el inmueble estaba hipotecado, entonces el registro lo observó. Eh, yo siempre he creído que cuando un inmueble está hipotecado, el registro no debería observar, sino que debería inscribir.
porque la hipoteca es un derecho real que recae sobre el inmueble directamente. Y quien adquiere el inmueble, obviamente lo adquiere con todo y la hipoteca. Entonces, en mi opinión, no debería impedir el que haya una hipoteca que se inscriba una venta, porque, repito, siendo la naturaleza jurídica de la hipoteca la de ser un derecho real y por ende recaer directamente sobre la finca hipotecada, entonces el que adquiere lo adquiere con todo y la hipoteca. Y eso es todo lo que debería decirse en el auto de inscripción. Se inscribe con todo y la hipoteca que existe sobre el inmueble. Pero parece ser que hay por ahí algunas disposiciones en cuerpos normativos especiales, como la ley del fondo, por ejemplo, o la ley de bancos, que de alguna manera da la pauta para pensar que no se pueden inscribir esos instrumentos en donde se transfiere el dominio, ya solo porque el acreedor hipotecario es una institución como estas, como el fondo o como un banco o una financiera, lo cual para mí, repito, no es motivo suficiente para darles un tratamiento privilegiado o preferencial. Si son acreedores como cualquier otro, decir, sea Juan, sea Pedro, sea el fondo, sea el banco X, eso es lo mismo. Lo que tienen es un derecho real, un crédito privilegiado y están garantizados. El que se venda la propiedad hipotecada a favor de ellos, insisto, no debería ser obstáculo para inmovilizar el inmueble, para sacarlo del comercio. No, para nada. Pero bueno, lo cierto es de que en este caso concreto, el documento de compraventa se observó y la observación precisamente era que estaba hipotecado a favor del fondo y por ende se dejó allí, ¿verdad? Observado y como no se interpuso ningún recurso, se denegó. Pero a pesar de que se denegó, todavía se podía interponer recurso y como no se interpuso ningún recurso, quedó allí en estado vegetativo, en estado de observado, el instrumento ese de compraventa y no permitía que se inscribiera a favor del fondo la adjudicación que se le había otorgado en el juzgado quinto de lo civil y mercantil como consecuencia de un proceso ejecutivo que había entablado contra el deudor original, el deudor que le vendió la propiedad a la señora que ahora vinieron a demandar. Bueno, vamos a ver si podemos ver una tercera, que es el de la nulidad de una... Bueno, vamos a ver. Este es el caso 32 4 MC. Aquí está. 32 4 MC3 2012. Esta es de la Cámara Primera de lo Civil de la primera sección del centro. Es un poquito más antigua. La resolución es del 2012. Pero vamos a ver qué podemos aprender de ella. Dice, es del juez, miren, juez uno, juez uno del juzgado tercero de menor cuantía de esta ciudad. Dice que el incidente de apelación fue iniciado por el licenciado Chico como apoderado de Amadeo y de Jorge contra la resolución de ese juez uno del juzgado tercero de menor cuantía en el proceso abreviado, promovido por ese apoderado contra uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, casi ocho fulanos. La resolución de la cual se apeló dice, declárase improponible el presente proceso de nulidad de asociación. Miren qué interesante, nulidad de asociación que promueve el licenciado, pues, según el artículo 241 del Código Procesal,
el cual se refiere a los procesos abreviados que deben ser ventilados por los grados de menor cuantía, en su numeral cuarto, literalmente dice, las demandas de nulidad de sociedades. El caso que se pretende ventilar es declaratoria de nulidad de una junta directiva, de una asociación. Por tal razón se declara improponible la presente demanda. Fíjense bien, el código habla de nulidad de una sociedad en el 241. Y en este caso, este colega pedía la declaratoria de nulidad de una junta directiva de una asociación. Bueno, vamos a ver qué dijo la Cámara. Corresponde realizar el examen de admisibilidad y procesabilidad del recurso. Eso es lo que hace la Cámara. Revisa si el recurso es admisible y si es procedente, a efecto de valorar si se cumplen requisitos formales y procesales. Y bueno, de ahí hacen un pequeño análisis y hablan sobre los requisitos de forma, las fechas, y terminan diciendo que se ha cumplido. Y en consecuencia admitieron el recurso. Fíjense bien, lo admiten a trámite. No es que le estén dando la razón al recurrente. Simplemente dicen, vamos a estudiar el caso. Vamos a admitir a trámite el recurso de apelación. Realizado, dice, el examen de admisibilidad del recurso, se procede a resolver el fondo de la cuestión. Y como no hay parte apelada que se oponga a la apelación por haberse rechazado la demanda in limine litis, o sea, de entrada no se admitió la demanda ni se emplazó a nadie, o en este caso no se citó a audiencia única a nadie en calidad de demandado, entonces se omitió una audiencia que regula el artículo 513 en materia de apelación, que es donde se oye a ambas partes, a la parte apelada y a la parte apelante. Pero si no hay parte demandada todavía, porque la demanda se declaró improponible, entonces no hay parte apelada, solo hay parte apelante, que es el mismo demandante. Entonces resulta inoficioso que se haga esa audiencia y los puntos y cuestiones que se tratarían en esa audiencia ya están planteados en el escrito de apelación. Y según la ley, esos motivos no se pueden ampliar. Entonces, esa audiencia, como muy bien lo dice la Cámara, no es necesario hacerla. En el caso de autos, sigue la Cámara, el recurrente, que es el apelante, ha pretendido iniciar un proceso declarativo abreviado para que, mediante sentencia, se declare no al lugar a la inscripción de una supuesta junta directiva que impugna y se les condene a pagar daños y perjuicios, costas procesales y que se ordene la inscripción de la junta directiva que sí reúne los requisitos de ley. Aparentemente esto entonces era un pleito entre directivos. Había una asociación y había una junta directiva que había presentado documentos para ser inscritos como tales, pero había otros directivos por ahí que no estaban de acuerdo y entonces la pugna se basaba entonces en cuál era la junta directiva que sí cumple con los requisitos de ley y cuál no. Y dice el recurrente que habría que aplicar el artículo 70 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Fíjense qué interesante. Este colega, por lo menos, tenía un argumento que utilizaba en defensa de su posición, de su pretensión, y es precisamente el artículo 70 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, que en su inciso primero dispone
que los documentos o solicitudes que planteen ante el registro divergencias o controversias serán devueltos a los interesados, haciendo constar dicha situación para que éstos diriman sus divergencias o controversias ante el juez competente en materia civil en juicio sumario. Ah, miren qué interesante. Ya en otra resolución habíamos visto la palabra sumariamente y con audiencia a la parte contraria o a los demás interesados. Creo que es en el caso anterior, ese que dice sumariamente y con audiencia a la parte contraria. Pero aquí dice en juicio sumario. Por lo que, dice el colega, no existiendo un juicio sumario hoy en día, es decir, en el proceso civil y mercantil vigente, pues dicho juicio sumario se acopla, se adecua, se parece más al proceso abreviado. Esta era pues la tesis del colega. Como quien dice, tenemos un artículo 70 en la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, que es la ley aplicable a esta asociación que yo represento, en la cual dice de que las controversias y las divergencias que surjan en materia de inscripción en el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro se van a resolver en juicio sumario. Bueno, el anterior análisis, dice la Cámara, se centra en un aspecto formal, entendiendo el proceso como la vía o la forma en que debe encaminarse la pretensión. Por tal razón, el caso que se está juzgando no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que se limita a los puntos apelados. Es decir, la Cámara no va a resolver cuál junta directiva es la que reúne los requisitos legales o no. Simplemente va a resolver la Cámara si esa situación que se presentó se puede o no resolver en un proceso declarativo abreviado, porque la resolución de primera instancia era declararse improponible el proceso, dije, como que dice, no es esta la vía idónea, por eso te lo rechazo. Así, dice la Cámara, y esto es lo que nos interesa porque estamos estudiando proceso declarativo abreviado y estamos auxiliándonos de lo que los honorables magistrados de esta Cámara están enseñando, ¿verdad? El proceso abreviado de que trata tiene sus propias y especiales reglas. En tanto se rige por la cuantía, que debe ser menor de 25.000 colones o $700, o deben ser de los casos que expresamente dice la ley y que no importa su cuantía. Casos que ya conocemos nosotros y que son las demandas, aquí hay un error, las demandas de liquidación de daños y perjuicios, las de oposición a la reposición judicial de los valores, las que tienen que ver con la disolución y liquidación judicial de una sociedad y las demandas de nulidad de sociedades. Fuera, y aquí es lo que la Cámara está resolviendo, fuera de estos supuestos, no cabe otra pretensión que pueda decidirse por el proceso abreviado. No obstante la regla de que si no hay un proceso determinado por la ley para dilucidar una pretensión civil o mercantil, se deberá seguir en un proceso declarativo, ya sea común o abreviado, según corresponda. La confusión del recurrente se origina de la mencionada, vamos a tener que mostrar aquí más, de la mencionada disposición de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro que alude el juicio civil sumario, que de conformidad con la Ley de Procedimientos Civiles ya derogada, suponía ser más expedito.
En tal sentido, se ha pretendido que en este caso encontrar el proceso que hace las veces del sumario y que a juicio del recurrente es el proceso abreviado. Empero, aquí sigue la cámara explicando, empero significa no obstante, o pero, sin embargo. Empero, lo expresado por ese apoderado, debe traerse a cuenta que toda regla procesal que se encuentre en las leyes fuera del Código Procesal Civil y Mercantil deben respetar la naturaleza, formas y principios que rigen el derecho procesal vigente, de tal forma que no se trata de acoplar los procesos que más se parezcan en su forma entre sí, sino también de buscar el proceso que mejor conserve los principios y reglas que en el proceso vigente imperan. En el presente caso, la pretensión que se procura dilucidar es de cuantía o valor indeterminado y no es de los casos particulares que enuncia el 241. No obstante lo expuesto, si bien es cierto, en el proceso civil y mercantil vigente, todo juzgador puede reconducir la pretensión al proceso que corresponde, según el artículo 14, que ya conocemos también, el presente caso, dicha reconducción no es posible en virtud de la cuantía de que conoce el juez acuo. Recuérdense que en este caso era un juez de menor cuantía. Él no puede reconducir un proceso para tramitarlo como declarativo común. No puede, porque es un juez de menor cuantía. Entonces, él no puede reconducirlo a un proceso declarativo común cuando la cuantía es indeterminada. Encontrándose, dice, imposibilitado para conocer del mismo, por lo que la pretensión planteada es proponible por tal razón. En tal sentido, se concluye que en el presente caso, la resolución pronunciada por el juez acuo, ya les dije qué significa acuo, en esencia está conforme a derecho, pues la pretensión planteada de parte del abogado no puede ser dilucidada en un proceso declarativo abreviado, ya que es de cuantía indeterminada y no es de los casos a que se refiere lo estipulado en el inciso 2 del 241, por lo que debe confirmarse la resolución impugnada, pero por las razones expuestas en esta resolución y no por las que escuetamente esgrimió el acuo. Y aquí no dejan de aprovechar para pegarle una subregañadita al juez. Esta Cámara estima procedente exhortar al señor juez que en lo sucesivo realice la motivación del caso. La motivación, es decir, las razones por las cuales resolvió de la manera que lo hizo, pues toda resolución debe ir debidamente motivada. Más aún, aquellas que de cierta forma limitan los derechos de las partes. Y este tribunal ha observado en reiteradas ocasiones que el mencionado juzgador no da cumplimiento a lo establecido en el artículo 216, que es el de la motivación. Es decir, el deber que los tribunales tienen de motivar, o sea, de explicar las razones por las cuales resuelven de la manera que lo han hecho. El 216. Bueno, por eso la Cámara resolvió en este caso confirmar el auto definitivo que declaró la improponibilidad precisamente porque consideraron que era de valor indeterminado y que no era uno de los cuatro casos que menciona el 241. Ah, bueno, esta resolución, si ustedes se fijan bien, podría entrar en pugna con la resolución anterior, en la cual
el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Uniformes, que es en el caso anterior, dice una situación algo parecida: solicitar al juez de lo civil y mercantil sumariamente y previa audiencia de partes. Entonces, la diferencia, fíjense bien, la diferencia es que aquí dice sumariamente, mientras que en el anterior, en la ley, en el artículo 70 de la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, dice en juicio sumario. Y en el Código de Procedimientos Civiles había una diferencia entre el juicio sumario y sumariamente. Cuando decía sumariamente, efectivamente lo que quería significar era que tenía que ser con agilidad, con celeridad, de manera simplificada, sin tanto trámite. Sumariamente, en mi opinión, sí era equivalente a un proceso abreviado, sumariamente. Pero en juicio sumario, la cosa cambia. Y ahí sí creo que tendríamos que compartir la tesis de la Cámara en el sentido de que tendría que ser en un declarativo común. Aunque diga juicio sumario, tendría que ser en un declarativo común. Bueno, jóvenes, aún es todo por ahora. Vamos a quedarnos acá. Vamos a tomar la asistencia, ¿verdad? Pero si tienen alguna pregunta en relación con el proceso declarativo abreviado y particularmente en relación con estas tres resoluciones que hemos comentado, ahorita pueden hacer cualquier pregunta que tengan en relación con eso. Recuerden, vamos a tener simulaciones de audiencia única presenciales. Van a ser precisamente en las sesiones presenciales, comenzando con la siguiente semana. El laboratorio que nos corresponde como laboratorio 2 lo vamos a hacer un día en que toque virtual para disponer de la sesión presencial para simulaciones de audiencia. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿verdad? Y esta vez hay, repito, la simulación va a ser presencial. Bien, ¿alguna pregunta antes de dejar de grabar? A la una, a las dos y a las tres.